Buenas, hoy vamos a hablar de un fallo que tuvo pronunciamiento de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en el año 2015, fallo caratulado como Colegio Público de Abogados de Tucumán contra la Honorable Convención Constituyente de Tucumán y otros. Vamos a comenzar por los hechos, básicamente. El Colegio de Abogados de Tucumán promueve una acción declarativa de inconstitucionalidad y de certeza, por la cual impugna la validez de las siguientes normas incorporadas a la Constitución Provincial por la Convención Reformadora del año 2006, las cuales no fueron mediante el procedimiento tradicional, sino mediante un procedimiento alternativo, consistente en el sistema legislativo de enmiendas. Vamos a ver principalmente cuáles eran las normas en disputa para ver cómo se va desarrollando esto. Hay tres puntos que están en discordia. Primeramente, la introducción de agregado que permitía reformar la Constitución provincial mediante un procedimiento alternativo al tradicional. ¿Sí? Ya recordamos que la reforma de la Constitución tiene su determinado procedimiento. Ahora, si es alternativo, hay que ver por qué y hay que ver si es válido esto o no también. El segundo, incorporación del Consejo Asesor de la Magistratura con el objeto de intervenir en el proceso de selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Y por último, la integración al funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Estos fueron los tres puntos en discordia. La entidad demandante sostuvo que su legitimación se encontraba amparada en la Ley Provincial 5.233, que creó el Colegio de Abogados como organismo de administración de justicia, la cual mediante los artículos 17 y 21 de dicho ordenamiento faculta especialmente para ejercer la representación y defensa de los derechos e intereses de todos los abogados y ciudadanos en general. La vigencia de los principios de derechos y garantías que emanan de la Constitución, pactos internacionales y leyes inferiores, la entidad demandante consideraba que se vulneraba el sistema republicano y representativo, recordemos artículo 1 de la Constitución. Por lo tanto, se peticiona que se garantice el normal y legítimo funcionamiento y la independencia del Poder Judicial dentro del sistema representativo y republicano del Estado. Ahí tenemos artículo 1, 29 y 109 de la Constitución, hacen referencia al principio de división de poderes. La pretensión hizo pie en que la Convención se excedió en su competencia material al incorporar el texto constitucional cláusulas cuyo tratamiento no había sido habilitado por la Ley 7.469, que declaró la necesidad de reformas. Recordemos que una Convención Constituyente puede reformar determinadas partes de la Constitución, sí, pero no las que quiera, sino las cuales se le otorgue la capacidad de poder llegar a hacerlo, ¿sí? Hasta las cuales les dé la potestad, se les brinde, no lo que ellos quieren. Por lo tanto, algunas de las reformas introducidas eran repugnantes a los artículos 1, 5, 29, 31, 33, 114 y 115 de la Constitución. Como recordarán, cada provincia tiene la facultad de dictar su propia Constitución siempre y cuando ésta no vulnere la Constitución nacional, ¿sí? Artículo 5 de la Constitución. Porque recordemos que las provincias son autónomas pero ya no son soberanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las provincias son preexistentes al Estado y previo a la creación del Estado argentino, estas le cedieron determinadas facultades al Estado nacional. Bueno, la reclamación fue contestada por la provincia de Tucumán, la cual hizo pie en la ausencia de la legitimación. Dice también que no hubo apartamiento de la Convención respecto de los puntos habilitados por la ley que declara la necesidad de reforma y que de ninguna manera vulnera el sistema republicano. El caso llega inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Tucumán, Corte Suprema de la Justicia de Tucumán. Al hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la demandada, reconoció la legitimación en cabeza del Colegio de Abogados para promover las peticiones señaladas. Tras ello, admitió la impugnación constitucional solo con respecto a las disposiciones enunciadas en los puntos A y B del considerando 1. Recordemos, de los tres puntos en discordia, de los dos primeros hizo lugar. Solo con respecto a las disposiciones, luego de esto, admitió la impugnación constitucional solo respecto a las disposiciones enunciadas en los puntos A y B, como dijimos, y rechazó la pretensión en cuanto a la impugnación de la integración y funcionamiento del jurado de enjuiciamiento. Y ahora vamos a ver por qué. Establece que sea una acción colectiva, y esto es lo interesante de este fallo, ¿sí? Establece que sea una acción colectiva en defensa del interés público y a la admisión del particular damnificado se le suma la particularidad de la legitimación a cualquier persona en defensa de los intereses públicos. Es decir, que ya está viendo una nueva categoría de legitimación, ¿sí? Está haciendo una creación. ¿Y cuál es esta acá? Básicamente es la de cualquier ciudadano cuando entienda que se vulnera el sistema republicano. Pero vamos a leerlo nuevamente para que quede fresco. Establece que sea una acción colectiva en defensa del interés público y a la admisión del particular damnificado se le suma la particularidad de la legitimación a cualquier persona en defensa de los intereses públicos, protegidos directamente por la normativa nacional, provincial e internacional, debido a que la particular defensa no es un interés simple, sino una pretensión que titulariza un ejercicio de incidencia colectiva que legitima para impugnar judicialmente la actuación de un órgano estatal, provincial, que tiene entidad necesaria a la esfera de sus intereses. A su vez, establece una ausencia de poder constituyente por parte de la Convención en las materias invocadas. Por lo tanto, la transgresión al texto constitucional surge de modo manifiesto.
Ahora vamos a ver, esto dijo la Corte Suprema de Tucumán, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, en cuanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimó primeramente la queja interpuesta por negación del recurso extraordinario deducido contra la sentencia del Superior Tribunal Local, que reconoció legitimación a la institución actora y admitió la impugnación constitucional respecto a algunas disposiciones incorporadas a la Constitución Provincial por la Convención Reformadora de 2006. Desestimó el recurso, pues no concurre al recaudo de relación directa e inmediata que exige el artículo 15 de la Ley 48 para la procedencia de la apelación extraordinaria. Recordemos que la apelación puede ser ordinaria o extraordinaria y diferentes tipos de recursos para llegar a la Corte. Uno de ellos es el recurso de queja. Pero cualquiera no puede ser interpuesto en cualquier momento o en cualquier situación o caso. Entonces, debe seguirse con los procedimientos y reunir, o buscar por lo menos reunir, los requisitos que tiene cada tipo de recurso para poder acceder a la Corte. La alzada sostuvo que en este caso no está en juego el debate y la interpretación de las normas de la Constitución, sino las mismas reglas que permiten modificarla. Los magistrados reconocieron que el colegio podía impugnar la reforma, ya que la Constitución adopta el sistema republicano, lo que implica la división de poderes y las reglas institucionales que de ellos se derivan, todo lo cual sería inútil si no se reconocieran acciones para su protección efectiva. Por lo tanto, otorgó una amplia legitimación para discutir cuestiones que hacen al sistema republicano. Acá nuevamente lo que está dando a entender es una mayor legitimación en cuanto a cuestiones o diferentes, ¿cómo decirlo?, conflictos o casos que se vayan presentando que pueden llegar a vulnerar el sistema republicano. Esto que hace abre la legitimación a cualquier ciudadano. La Corte admitió que el Poder Judicial debe intervenir en este tipo de conflictos. Y ello no significa una intromisión en las esferas de los poderes ejecutivo y legislativo. A esos efectos, reiteró, y esto cita en su argumento. Cuando se alega una legitimidad de la gravedad de la arguida en autos, que importaría un desconocimiento de los procedimientos constitucionales de reforma y el avasallamiento de las reglas fundamentales de funcionamiento republicano, la intervención del Poder Judicial no puede entenderse como una desneutralización de sus atribuciones con relación al Poder Ejecutivo y al Legislativo, sino que, por el contrario, constituye la búsqueda del camino adecuado para garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados, objetiva, fundamental y rectora a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento, sobre todo cuando están en juego garantías constitucionales de la índole de las invocadas en el sublímite. En el caso, lo que se requiere del Poder Judicial es que cumpla con su deber constitucional de garantizar el pleno respeto de la Constitución provincial, asegurando que, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo quinto del texto fundamental, las instituciones locales se rijan por el sistema representativo y republicano. A su vez, también, de esta forma, permitió que los tribunales puedan pronunciarse respecto a estas decisiones de carácter político y, en el caso puntual, que la Corte de Tucumán pueda dictaminar respecto de la reforma constitucional. Básicamente lo que hizo acá, y lo importante de este fallo, es la ampliación de la legitimación, ¿sí?, la cual recae sobre cualquier particular cuando éste detecte que se está vulnerando el sistema republicano. Bueno, espero que sea de utilidad el video. Con esta explicación le vamos a ir dando un cierre.